Bueno, nosotros somos Nahuel Gauna y Ludmila González, y el problema que se nos presenta es seleccionar un material que reemplace a los materiales que se utilizan actualmente para la fabricación de un colector de admisión en un motor. Para poder seleccionar correctamente el material, hay varias cosas que nosotros debemos tener en cuenta, entre ellas el funcionamiento de un colector de admisión, las propiedades que debe cumplir, el diseño y los materiales con los que se utiliza actualmente. Un colector de admisión es la pieza del motor que proporciona la mezcla de combustible y aire a los cilindros. Ahí podemos ver en un motor de 4 cilindros en línea donde se ubica el colector de admisión. Esta distribución debe ser de una manera equitativa a cada cilindro para optimizar la eficacia y el rendimiento del motor. Para que esto pueda ser así, hay varias propiedades que debe cumplir el colector de admisión. Entre ellas la resistencia mecánica, ya que debe soportar unos 99 kilopascales de presiones barométricas, las temperaturas, ya sean del aire exterior o el calor transmitido por el motor, que varían entre 30 y 90 grados centígrados, la resistencia a la corrosión, ya que en su interior circula nafta, y el peso, que no es un factor que se tiene en cuenta siempre, pero para la fabricación de autos se requiere que los componentes más grandes sean de menor tamaño para disminuir su peso, y de esta manera alcanzar la máxima potencia. El diseño nosotros no lo podemos modificar en este caso, ya que es específico de cada motor. Tener un buen diseño garantiza que el motor va a funcionar de una manera constante, que no va a disminuir la potencia y que su consumo de combustible no va a aumentar. Bueno, los materiales que se utilizan actualmente para fabricar los colectores de admisión son varios. En un principio se fabricaban solo de hierro fundido. Después se comenzó a utilizar el aluminio, que se sigue utilizando en la actualidad, y después, debido a sus propiedades y a cambios en los tipos de motores, ya que surgen los motores a inyección, se reemplaza por otros materiales como fibra de vidrio, fibra de carbono o plásticos. El aluminio es un metal no ferromagnético que se utiliza ampliamente en la industria automotriz. Sus principales propiedades son un bajo costo, un bajo peso y una alta resistencia mecánica. Ahí podemos ver algunas de las propiedades que a nosotros nos interesan para la fabricación de los colectores de admisión. La fibra de vidrio es un material sintético que consta de fibras numerosas y extremadamente finas. Su propiedad que más nos interesa es que se logra una mayor resistencia mecánica en un bajo peso, y su costo dentro de los materiales sintéticos es relativamente bajo. Ahí también tenemos las propiedades que a nosotros nos interesan para el cálculo de los colectores de admisión. La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por filamentos de carbono principalmente, y su característica principal es que tiene una ligereza similar a la del plástico y la madera, y a la vez una resistencia mecánica mayor a la del acero. Este tipo de material se utiliza para fabricar colectores de admisión en autos de carreras, ya que su costo es muy elevado, pero su ligereza y su resistencia mecánica lo equivalen. Ahí podemos ver las tablas de propiedades que nosotros usamos, como el módulo de Young y la densidad. Y bueno, otro tipo de material que se utiliza actualmente son los plásticos, ya que las propiedades se combinan y se mejoran. La desventaja de utilizar un plástico es que para fabricar un solo colector de admisión no equivale la fabricación que se requiere, que es una automatización y máquinas inyectoras. El programa que nosotros vamos a utilizar en este caso para poder hacer una selección correcta del material es el programa CS-EDUPAC, el cual nos brinda una fuente de información de los materiales existentes y la forma de relacionarlos debido a sus propiedades. Nosotros necesitamos saber en base al calor que sea un buen conductor térmico este material, por lo tanto usamos una fórmula donde incluimos la conductividad térmica que viene dada por el calor de transmisión. Luego utilizamos una fórmula que para que soporte los precios en los caños, el cual son 4 caños, utilizamos el esfuerzo tangencial, que es el esfuerzo que va a generar el material en sus paredes debido a la presión ejercida por el aire que está entrando. Ese P sobre 8 sale sobre la relación de que la presión total que entra en el colector de admisión se divide equitativamente por cada uno de los caños. En este caso son 4 caños,
Por lo tanto, nuestra presión va a ser P sobre 4, que sería la presión total por la cantidad de caños, y esa presión la reemplazamos, esta fórmula original es P por D sobre 2T, entonces nosotros al reemplazar esa P obtenemos como resultado la ecuación de cada caño es P por D sobre 8T, que T es el diámetro y T es el espesor de los caños. Luego utilizamos también para cómo fluye el calor dentro del material, utilizamos la ecuación para el colector del flujo de calor. Este flujo de calor está dado por el calor transmitido hacia el colector y el área por donde se está dispersando. Reemplazando, obtenemos que nuestro calor, flujo de calor, es igual a la conductividad térmica por 8, por la variación de temperatura, también por el esfuerzo y el área del material, en relación a la presión y el diámetro presión ejercida y el diámetro de los caños. Nosotros, al tener un área restringida, ya que el área no puede cambiarse porque tenemos una forma, el material definido, la despejamos y obtenemos el flujo de calor por unidad de área. Entonces, como conclusión, obtenemos que los factores que solamente dependen del material y que son propios para su selección son tanto la conductividad térmica, que es lambda, y la resistencia a la tracción o el esfuerzo tangencial que está teniendo este caño. Nosotros sabemos que para poder despejar en los diagramas de Ashby necesitamos despejar una de las variables que nosotros estamos buscando. En este caso vamos a despejar el esfuerzo tangencial, y el esfuerzo tangencial nos queda en función del flujo y la conductividad térmica. También sabemos que el esfuerzo tangencial que nosotros tenemos tiene que ser menor al esfuerzo de fluencia del material. Por lo tanto, despejando nos queda que el esfuerzo de fluencia tiene que ser mayor al flujo por unidad de conductividad térmica del material. Este es un diagrama donde vemos todos los materiales en función de su resistencia última o el límite elástico, en este caso sería el esfuerzo de fluencia, y la conductividad térmica. Aplicando unas restricciones de conductividad térmica, en este caso nos basamos en la conductividad térmica del aluminio, resistencia a la corrosión, para que no se degrade el material, no pierda eficacia debido a la pérdida de su masa. Utilizamos entonces una restricción que es para los solventes orgánicos, en este caso la nafta, y también utilizamos una restricción que es la resistencia a la corrosión por las partículas que se adhieren en la pared de los cilindros. Entonces esta ecuación, según la temperatura y presión, en que relaciona también el límite elástico y la conductividad térmica, nos queda este diagrama con un rango de materiales mucho más pequeño. Nosotros, dentro de este rango de materiales, elegimos una aleación, que es la aleación de cobre, cobalto y aluminio, o C17500, que consideramos que es la más óptima para poder realizar este colector de admisión. Como conclusión, al elegir esta aleación de cobre, cobalto y berilio, podemos decir que es mucho mejor que la del aluminio, ya que tiene un alto punto de fusión por encima del aluminio, es de 996 grados centígrados, mientras que la del aluminio son 650. El esfuerzo de fluencia está entre los 590 y los 700 megapascales, y el del aluminio se encuentra en 207 megapascales. Es decir, es mucho mayor el esfuerzo de fluencia que resiste esta aleación de cobre, cobalto y berilio. Tiene una densidad parecida a la del aluminio, que es quizás un poco más alta, pero es considerable. Puede admitir una temperatura de servicio entre 160 y 200 grados centígrados, lo cual a nosotros nos beneficia porque al ser una temperatura de servicio entre 70, 90 grados centígrados, 100 grados centígrados y se esfuerza al máximo el motor, entonces estamos conformes y confiamos en esta aleación para ejercerla ese trabajo. Y también lo que esta aleación tiene es que el material se le puede realizar un conformado en frío seguido por un tratamiento de endurecimiento por deformación para poder darle una maximización en sus propiedades. También esta aleación, la adición de ese cobre, o sea, la aleación de cobalto y berilio en el cobre proporciona una dureza mayor en el material, por lo cual queda mucho mejor que un colector de aluminio convencional.